Buenas tardes. Me voy a ocupar esta tarde de hablar de lo que se llama la mentalidad de grupo. ¿Y qué es esto de la mentalidad de grupo? Pues sencillamente entraría dentro de lo que en la gnoseología de Gustavo Bueno se llaman los fenómenos que se dan dentro de los grupos. Y este es un asunto muy importante sobre el que las personas y los teóricos no han diríamos, pensado de una manera muy adecuada, ¿no? Y sin embargo hay una investigación importantísima que ya tiene 40 años, que es de un señor que se llamaba Irving Janis y que escribió un libro que se llama Victims of Groupthink, víctimas del pensamiento de grupo. ¿Y esto de dónde le surgió? Pues le surgió de que su niña vino del colegio un día y dijo: papá, que tengo que hacer un estudio sobre por qué los presidentes americanos siempre se han equivocado cuando han tomado decisiones en política. Pues eso... Bueno, y la respuesta del papá a la niña fue investigar y un libro que se convirtió en un elemento indispensable para muchísimas organizaciones, ¿no? Para ver cómo nos metían la pata. Y entonces lo que él hizo, Irving Janis, es examinar, no tratar directamente con los políticos, porque él examinó desde prácticamente el desastre de 1898, para los españoles quiero decir, hasta los bombardeos de Vietnam, y vio que los presidentes americanos casi siempre se habían equivocado en las decisiones que habían tomado. Luego ya lo que había resultado de eso era distinto, ¿no? Pero por ejemplo, incluso en el desastre del año 1941, el desastre naval, resulta que al final acabaron bien, pero podían haber acabado como el Rosario de la Aurora. ¿Y por qué? Pues por lo que él dice. El síndrome de mentalidad de grupo sería una fuerte solidaridad que emana de los grupos muy cohesionados. Es decir, los grupos, el mayor peligro que pueden tener es la demasiada cohesión. Y casi diríamos que las parejas igual. Es decir, cuando las parejas están demasiado cohesionadas o piensan lo mismo sobre todas las cosas y tal, es señal de desastre, vamos, eso completamente. O sea, cuando las parejas no tienen disenso, cuando no se complementan el uno al otro, cuando son los dos reflexivos, los dos dinámicos, los dos perceptivos o los dos intuitivos, el desastre está asegurado. Porque si los dos son muy reflexivos, eso es la trapa. Y claro, un matrimonio que sea la trapa, yo los he visto. Los he visto que están comiendo y resulta que no hablan ni una palabra. Y luego los veo allí, me acuerdo, en Cercedilla, en la Calzada Romana, leyendo cada uno su libro. Pues bueno, pero eso no tiene futuro ninguno. O sea, y cuando son los dos perceptivos, pongamos por caso, es otro desastre. Porque todo es saber quién sufre más por los demás. Cada minuto muere un niño. No nos podemos comer esta tal, no. Y entonces, a ver quién es más bueno y más... Un desastre, claro. Cuando son los dos dinámicos, eso es un cuartel. ¡Oh! Todas discusiones, todo, porque uno quiere dominar sobre el otro. Y cuando los dos son intuitivos, aquello es una casa de locos, porque a ver quién tiene las ideas más brillantes y más... Sin embargo, cuando las personas son muy distintas en las parejas, es cuando más se pueden complementar. De manera que cuando los jueces decían, les concedo el divorcio antes, por ser incompatibles de carácter, digo, qué desastre, estos jueces no saben nada. Lo mejor es que las parejas sean cuando más distintas mejor, por entonces no se cansan uno del otro, tienen las ideas son distintas, las formas de enfocar la realidad, entonces se complementan. Pero cuando son iguales, eso es el desastre. Y cuando no discuten nada, eso es nada. Entonces, es una fuerte solidaridad que emana de los grupos muy cohesionados y que les hacen realizar cualquier cosa por el grupo y obedecer sus normas. Y esto, pues él lo notó en toda la historia de Estados Unidos, sobre todo en las altas decisiones, pero luego lo podemos aplicar a cualquier asunto, ¿no? El síndrome, ya saben que es un conjunto de síntomas, y el síntoma es un indicio o señal de que una cosa va a suceder. Y claro, resulta que la cohesión se da cuando las personas o grupos relacionados o conectados comienzan a desarrollar una identidad común, atributos comunes, fronteras comunes y una coincidencia más aguda de que ellos forman parte de una empresa común. Y entonces ahí el desastre está prácticamente asegurado. Es decir, cuando ya toda la gente está muy de acuerdo, ya es el desastre. ¿Por qué? Pues porque allá entramos en un pensamiento de tipo sectario,
En España diríamos de un tiempo, Gustavo Bueno diría de un nacionalismo fraccionario, en otros de un nacionalismo excluyente, si está todo inventado. Está todo inventado, es que parece mentira. Y entonces, pero no solamente en estos casos extremos, es que en el culto de la personalidad, a la personalidad que decía Khrushchev de Stalin, era lo mismo, era una mentalidad de grupo, o incluso en los países, en el nuestro, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los diputados que van en listas cerradas y bloqueadas? Pues tienen que estar dando jabón al líder 4 años. Para que no hace ruido ni el más mínimo, porque saben que si no, no entran en las listas y tal. Luego es un síndrome de mentalidad de grupo. Y por tanto, se da, como decía Milton Rockich, se da, diríamos, en todos los fenómenos. No digamos nada en las universidades, por ejemplo, como no des jabón al catedrático de turno que te puede sacar la plaza no hacer nada, entonces la gente falsifica y todos están de acuerdo, aunque el catedrático sea un necio integral. Eso sí, puede llegar a tener sexenios de la NECA, esas cosas que se dan ahora, los papeles, los tiene todos en regla. Vamos, no es un ilegal, pero hay que reconocer de ahí a ser un científico hay mucha distancia, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver los síntomas que se dan. El primer síntoma que ofrecen los que padecen de mentalidad de grupo y que es un fenómeno, vuelvo a decir, es la ilusión de la invulnerabilidad. Y la frase sería la siguiente: si nuestro líder y todo el mundo en el grupo decide que está bien, el plan tiene que dar resultado. Aun cuando sea muy arriesgado, la suerte está de nuestro lado. Esto, vamos, sin duda alguna. Si Hitler dijo que iba a invadir Rusia el mismo día, la Unión Soviética, el mismo día que Napoleón en 1812, claro, ¿cómo no va a tener nuestro líder? Nuestro líder se ha hecho caso de su adivino y entonces nosotros hacia adelante y tal. Bueno, pues te vas a pegar una muy gorda, ¿no? Entonces, muchos políticos, periodistas, empresarios y líderes de sectas son propensos a este síntoma, a la ilusión de la invulnerabilidad, pero además que no les va a pasar nada. Y luego fíjate si les pasa, ¿no? Y en todos los casos de corrupción que veamos aquí en España, todos sufren la ilusión de la invulnerabilidad, de que no les va a pillar Hacienda, de que pueden seguir robando todo lo que quieran, y los banqueros, toda la crisis que ha habido de la subprime, aquí se dice las preferentes desde 2008, está basado en la ilusión de la invulnerabilidad. Entonces yo para entender, yo les recomiendo que para todo este tema, el documental Inside Job es impresionante para ver cómo es la ilusión de la invulnerabilidad, cómo estafaron a todo el mundo, cómo era una gente sin absolutamente ningún escrúpulo, o toda la repugnancia que nos causa estos banqueros que se blindan, y en general todos los empresarios en estos momentos que se blindan hasta extremos increíbles, está basado en la ilusión de la invulnerabilidad. Por ejemplo, uno de los problemas más graves que tenemos en España en estos momentos es la Iberia, o el Metro de Madrid, o grandes... Está basado en la ilusión de la invulnerabilidad. ¿Pero quién tiene culpa? Bueno, si el presidente de Iberia y su consejero delegado se blindan los sueldos, entonces todos los privilegiados del SEPLA, del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, y todos los que han tenido un trato privilegiado dicen, nosotros igual que estos. Luego, la ilusión de la invulnerabilidad es que está ahí, es que el libro se publicó en 1972, pero es que resulta que está ahí, es decir, se vuelve a dar, ¿no? Y entonces la realidad copia a la teoría. Vamos a poner el ejemplo de los testigos de Jehová, que lo tengo aquí por caso. Los testigos de Jehová han aceptado los sucesivos y contradictorios cambios que se han dado dentro de los testigos de Jehová, que es impresionante. Ha habido un testigo que se llama Carrera, que ha escrito como unos 15 libros, es uno que se salió de esta secta, ¿no? Y bueno, impresionante, lo que este libro te hace ver son cosas que no te puedes llegar a creer. Por ejemplo, Charles Russell, fundador y presidente de 1876 a 1917, afirmó que Jesucristo había venido invisible o espiritualmente a esta tierra en 1874, así, pero por la cara, no se crean. Bueno, pues su sucesor, que es Joe Franklin Rutherford, proclamó que el fin del mundo sería en 1925. Bueno, ya 50 años más tarde. Pero él siguió como presidente hasta su muerte en 1942. No tuvo el menor empacho. Jesucristo no había venido en 1925, pues hombre, dimite por lo menos. No, aquí no se dimite de nada. Pero él lo que hacía es que eliminó todas
todas las obras de su predecesor, ¿no? Para que no se supiese... Bueno, a partir de 1942, Nathan Homer Neuer, que tiene un apellido como si fuera de sopa, también eliminó las obras de su antecesor y siguió diciendo que el fin del mundo estaba cerca, pero esto ya sin fijar fecha. O sea, el fin del mundo se acerca, pues claro, tienen que estar viviendo de algo, de que el fin del mundo se acerca, pero no se sabe cuándo, claro. Ganan y son la editorial más grande del mundo, son las de los Testigos de Jehová. O sea, no se crean que es... Bueno, en resumen, los adeptos de esta secta, o a esta secta, no ejercen su juicio crítico para darse cuenta de las mentiras de sus dirigentes. Esto eliminan... precisamente porque padecen del síndrome de la invulnerabilidad, del síntoma de la invulnerabilidad, eliminan su juicio crítico. Y esa falta de reflexión les da una impresión de que son invulnerables. En segundo lugar, tenemos racionalizar para desechar las advertencias. ¿Qué quiere decir? Es buscar argumentos para justificar su conducta, por muy ilícita e irracional que sea. Me estoy acordando aquí de un documental al cual me referiré más tarde, que se llama La secta de la muerte, que es del reverendo Jim Jones, el de la Guayana, ¿no? Que casi 900 fieles del templo del pueblo, de People Temples, se suicidaron o les suicidaron tomando una mezcla venenosa tremenda, ¿no? Bueno, pues resulta que a una chica muy, muy guapa, que aparece ahí en el documental, le obligó a humillarse en los servicios de hombres, la violó y luego dijo, es que esto te lo hago para que te sientas más guapa, para que veas lo bella que eres, que has tenido la suerte de que yo, en fin, tuviese un ayuntamiento carnal contigo. Bueno, pues es una cosa horrorosa, o sea, ya justificando eso, justificas todo. Entonces, los que padecen el síntoma de racionalizar quieren demostrarse a sí mismos que están haciendo lo correcto y por eso encuentran razones para justificar una posición ya tomada. Y estas razones, sumadas a las de otros compañeros, aumentan la autoestima. Y es que este racionalizar es tremendo, porque ¿qué hay en la cabeza, por ejemplo, de un narcotraficante? Por si ustedes se acuerdan, en la película El tercer hombre, cuando Harry Lime le lleva a su compañero a lo alto de la noria del ¿cómo se llama este parque? De Viena, del Prater, le lleva y se ve a la gente muy pequeñita abajo y tal. Y le empieza a afear, el novelista americano le empieza a su amigo a afear todo lo que ha hecho, falsificando la penicilina y todo esto, porque entonces no se hablaba de drogas, la penicilina. Y dice, bueno, y le abre así, abre la noria donde están, el vagón, y dice, porque además es muy grande, dice, ¿tú ves esos puntitos que hay? ¿Tú qué harías si te diesen tanto dinero por eliminar esos puntitos que apenas se ve? Dice, y además sin pagar impuestos y tal. Y ya lo cierra, cuando ya el otro le dice, sabemos lo que has hecho, hemos abierto tu ataúd y ya hemos visto que no eres tú y tal. Entonces lo cierra, pero claro, se ve que ahí es lo que tienen los narcotraficantes en la cabeza. Lo que tienen los narcotraficantes en la cabeza es que somos muchos en este mundo. Somos muchos. Y entonces, por unos cuantos que desaparezcan, igual que Napoleón, después de cada batalla había miles y miles y miles de franceses muertos, y él decía, esto todo lo arregla una noche de amor en París. Bueno, pues vale. O sea, Wellington ahí en la batalla de los Arapiles, en Ciudad Rodrigo, eliminó a 45.000 franceses en 3/4 de hora. Pues bueno, Napoleón, esto se ponen a hacer las parisinas con los parisinos el amor, y esto ya lo tenemos hecho. Bueno, pues eso es razones que fíjate lo que puede llegar a. Los testigos de Jehová tienen, por ejemplo, muchas prohibiciones. Antonio Carrera, un ex testigo, ha identificado hasta 43 prohibiciones. Pero le llama la atención la falta de fundamento racional con la que justifican las prohibiciones, porque, por ejemplo, los judíos tienen, si mal no recuerdo, 614 prohibiciones o entredichos, y toda la inteligencia de los judíos a través de la historia ha sido cómo moverse entre estas 614 prohibiciones, entredichos, y entonces, claro, ellos atienden mucho a las minucias, los detalles.
La inteligencia de los judíos es tremenda porque atienden los detalles y de ahí ha salido la bomba atómica. Es decir, y luego por otra parte, los sábados no tienen más remedio que pensar. Y por eso han salido tantísimos premios Nobel y tal. Está todo estudiado. Es decir, si por una parte tienes una inteligencia hecha de que cómo te tienes que mover en medio de las prohibiciones, salvándotelas y tal, y por otra parte tienes obligación de pensar, de ahí salen muchísimos premios Nobel. De ahí sale todo. Mientras que cuando estás en una secta tan cerrada, resulta que al final, ¿qué es lo que sale? Pues esto, la falta de fundamento racional con la que justifican las prohibiciones. Dentro incluso de los judíos tenemos a los ortodoxos que esos ni trabajan ni hacen el servicio militar y solo hacen estatutos de limpieza de sangre, que ahora en la última elección que han tenido en Israel es hacerles trabajar y hacerles que hagan el servicio militar. ¿Por qué? Pues porque no, mientras tanto se han estado aprovechando y tal, eso sí que no piensan. Y si han ido ustedes a Israel y tal, te muestran las sábanas de cómo hacen el amor esta gente, que no se puede tocar el uno con la otra y tal, y solo tienen que tener asiduas aberturas, una cosa que nos parece totalmente, pues eso, de víctimas de pensamiento de grupo, de mentalidad de grupo, ¿no? Pero sin embargo, hay que reconocer que cuando la mente está en marcha, se acelera una barbaridad, ¿no? Se acelera, es decir, son capaces de pensar hasta extremos increíbles. No, es que tú no puedes llevar en sábado el peso así, pero lo puedes llevar así. Tú en sábado no puedes tocar el timbre, no, pero le puedes decir a un gollín, a un haces el favor de tocar ese timbre para que lo hablen. Tú no puedes, y entonces eso desarrolla muchísimo la inteligencia. Pero claro, cuando tú no desarrollas la inteligencia para saber, diríamos, bandearte como los árboles que llegan a un compromiso con el viento, que no están tiesos, sino que esos sobreviven, pero los que ya no llegan a un compromiso con el viento se los lleva. Bueno, pues igual ocurre en esta cuestión, ¿no? La tercera, en la creencia incuestionable en la moralidad inherente al grupo. Y entonces esto les lleva a ignorar las consecuencias éticas de sus decisiones. Es decir, a Jim Jones, por ejemplo, eso de que podían desaparecer 900 personas le parecía lo más normal del mundo. Y bueno, antes hemos hablado de Napoleón y de muchísimas gentes que podíamos hablar, ¿no? Entonces, una persona que está metida dentro de un grupo muy cerrado, bueno, estoy hablando aquí de las sectas, pero es que el pensamiento sectario es como las heridas de primero, segundo y tercer grado. Es decir, en las organizaciones, ahí en la mentalidad de grupo está rigiendo, pero que no veas. Ahora, por ejemplo, en época de crisis económica, bajan las exigencias de las personas un montón para adaptarse a los tiempos. Y vamos, entonces se vende la gente para, vamos, pero de una manera tremenda, ¿no? Yo voy a decir aquí lo que decía Stendhal sobre el pacto de Fausto, ¿no? Seamos, ¿a quién se le ocurra llegar a un pacto con el diablo para al final casarse con una costurera? Es decir, él lo decía en un sentido crítico, que ahora no lo admitirían de una manera tan fácil, pero por lo menos no había ese riesgo, había cierto riesgo de vértelas con el diablo. Aquí no, la gente baja, diríamos, sus expectativas de una manera tremenda. Si ve que los demás hacen lo mismo que él, entonces ya tiene mucho miedo a llevar la contraria. ¿Por qué? Porque llevar la contraria es algo muy, muy desagradable y entonces, claro, no pueden llegar a admitir que no se les admita en las listas si son políticos, que se les expulse, etcétera, ¿no? Porque llega un momento que no llegan a ser nadie. Sin embargo, los únicos políticos que llega un momento que pueden llegar hacia adelante en esta cuestión son los disidentes, ¿no? Luego, los testigos prohíben casarse con quienes no son de la secta. Y esta prohibición es antihumana y puede llevar la infelicidad de muchas personas. A ellos les da lo mismo, es decir, no te puedes casar con nadie que no sea de la secta. Y por otra parte, igualmente, prohíben acompañar a bodas, ni aunque sean de los familiares, si no son testigos. Bueno, pues la gente los admite porque dice, bueno, es que si no, ¿qué vamos a hacer, no? No se deben organizar fiestas sociales con amigos, y menos aún con quienes no son testigos. Y entonces todas estas prohibiciones son inmorales porque su fin es romper los lazos primarios sociales. Y esto no solamente es aquí, es que tenemos en la cienciología, que están metidos tantos actores de Hollywood, que dan, si ahora quieres prosperar en Hollywood tienes que ser de la cienciología, tienes que ser como John Travolta o como este que inauguró el centro en Madrid, este que estuvo... este que es tan célebre, el de...
¿Eh? Ese, Tom Cruise. Pues eso, si quieres, los de la cienciología también, pero claro, tienen que dar un montón de dinero a la cienciología, ¿no? Bien. Igualmente, cuando prohíben las amistades íntimas, o sea, los testigos de Jehová prohíben las amistades íntimas porque dicen que crean sectarismo. Sectarismo. Y lo que están buscando es que no haya personas que puedan hacer pensar críticamente a los testigos. Es decir, no puede haber relaciones, diríamos, íntimas, donde las personas expresen sus emociones, porque eso dicen, eso es sectarismo. ¿Por qué? Pues porque tienen ocupada la mente de la gente continuamente con las lecturas de los textos, etcétera, ¿no? Y hay otras prohibiciones que deberían estar penadas por las leyes, como es la de negarse a las transfusiones de sangre, porque eso pone en peligro la vida humana. Entonces resulta que las leyes en estas cuestiones no entran, como no entran en otra serie de asuntos importantes, ¿no? Bueno, el cuarto síntoma de la mentalidad de grupo es ver a los líderes enemigos con estereotipos. Bueno, más que líderes enemigos, con quien no sea como ellos, ¿no? Entonces ellos... Gustavo Bueno tiene un libro, Nosotros y ellos, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues exactamente, pero claro, es basado en Pike. Estos no, estos lo hacen de una manera muy es decir, dividiendo, hoy como estoy esta tarde para esta cuestión, esto, el que dividía el mundo entre buenos y malos, en los maniqueos, fíjate, gracias. Los maniqueos, es decir, lo ven en un sentido puramente maniqueo, no como Pike, en Ethic, sino o demasiado malos como para garantizar intentos genuinos por negociar, o demasiado débiles y estúpidos. Es decir, si te muestras sincero, empiezan a sospechar de ti. Y si ven que cedes algo, entonces te tienen como débiles y estúpidos. Y entonces la pérdida del sentido de la realidad está asegurada. ¿Por qué? Pues porque ven a los líderes contrarios como estereotipos, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová se dedican a combatir todas las religiones. Les da lo mismo del tipo que sean, proclamando que son diabólicos. Entonces, por ejemplo, tienen prohibido acudir a hospitales religiosos para curarse. En fin, es una serie de cuestiones. De luego, cuando vean esto en la web, seguro que me proclaman enemigo número 15, pero en fin. Bueno. Y también están en contra de cualquier servicio al Estado. Es decir, por eso evitan por todos los medios tributar, aunque tengan unos enormes beneficios. No reconocen la bandera ni el servicio militar. Y sobre todo bajo Rutherford, que fue el segundo, intentaron no pagar impuestos. Que esto, por otra parte, hay una corriente, el neo-superliberalismo, que también dice lo mismo, ¿no? Que para qué pagar impuestos si esto no... Bien. El quinto síntoma es ver fácilmente deslealtad y traición. Es decir, cualquier miembro que razone contra las ideas fijas del grupo incurre en deslealtad. Y entonces aquí... Por ejemplo, Hans Magnus Enzensberger desarrolló una teoría de la traición que es interesantísima y con todo lo, diríamos, como si fuera una mancha que se va extendiendo, como si fuera esto una epidemia, ¿no? Una epidemia. Por lo mismo ocurre cuando en estos grupos cerrados, y no digo únicamente en las sectas, sino en general, empiezan a pensar como una especie de paranoia, Tenemos el 1984 de George Orwell, ahí para estudiar muchísimas cosas, incluso los nacionalismos fraccionarios. El 1984 de Orwell es único, es una cosa tremenda. Él lo hizo contra el estalinismo, ¿no? Pero sin embargo es genial. Y luego tenemos Nosotros y ellos, pero de Robert Conquest. Y entonces Robert Conquest, en este libro que es genial, ahí te demuestra cómo en tiempos del estalinismo, cómo dividían la gente entre unos y otros, ¿no? Y ya saben ustedes que ahora, según las últimas investigaciones que se han realizado, parece que Stalin no estaba nada interesado en que los republicanos ganasen la guerra de España. Para nada. Y de hecho los hechos le están dando la razón a esta teoría. ¿Por qué? Porque él, cuando de verdad quisieron que otra vez les diese armas después de haber dado todo el oro del Banco de España, él dijo que ni hablar. ¿Y qué teoría tenía? Él sabía que si él no entretenía con algo a Hitler, Hitler le iba a atacar a él primero. Y entonces dijo, de eso nada, que ataquen primero a las democracias y luego ya
mientras tanto gano tiempo con el pacto Molotov-Ribbentrop y entonces más adelante ya estaré dispuesto ya a recibir su ataque, ¿no? Y efectivamente él en la Guerra Civil Española gastó muchísimo más tiempo en luchar contra los anarquistas y contra los trotskistas y contra todos los desviacionistas que luchar realmente contra Franco. Eso es algo que es así. ¿Por qué? Porque veían fácilmente deslealtad y traición. En otro asunto que he estado explicando, que es sencillamente sobre el dogmatismo, ahí he dicho que la persona que mentalmente fue preparando y planificando las matanzas de Paracuellos de Jarama fue el periodista más famoso de toda la Unión Soviética, que era Mikhail Koltsov, que estuvo aquí destacado y todos los días mandaba una crónica y tal. Si se lee el diario de la Guerra de España, editorial Acal, hasta noviembre de 1936, se ve cómo continuamente estaba diciendo: hay 5.000 fascistas en las cárceles, porque tal, porque cual, porque si alguna vez... Bueno, y fue preparando mentalmente. Luego el general Varela metió la pata hasta extremos increíbles y dijo: tenemos 5 columnas marchando sobre Madrid, dice, la más importante es la quinta, y entonces esa es la que está dentro de... Y entonces dijo, aquí está la prueba indiscutible y hay que organizar todo esto. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que cuando llegó a la Unión Soviética, de vuelta, ya cuando estaba perdiendo la guerra, los republicanos llegó y lo primero que hizo Stalin, le organizaron un homenaje con el libro. Y en el mismo homenaje le dijo Stalin: mañana te voy a apresar, o sea, te vamos a detener, por traidor, por tal, por cual. Bueno, que en febrero de 1940 se lo cargaron. ¿Y por qué? Pues hay varias interpretaciones que yo he seguido. Pero ustedes leen este libro, en la página, me parece que 17 o 18, él tiene una entrevista con Buenaventura Durruti, ahí en Zaragoza, ¿no? Y resulta que entonces empieza Buenaventura, acabaron muy mal, pero de todas formas nos llegaremos a entender, porque tú eres partidario del marxismo y del comunismo marxista y yo soy del comunismo libertario. Bueno, cuando a Stalin le mostraron estos textos, porque ya saben que los eslavos, todo lo que sea verbal, eso no les gusta, tiene que ser todo por escrito. Entonces, cuando le empezaron a hablar mal de... tal. Cuando le mostraron esto a Stalin, ver que uno había hablado con... es decir, comunismo libertario, tal, ¿pero esto qué es? Y entonces, claro... Y la intérprete, una señora que se murió a los 90 y tantos años, dijo: de esa entrevista salieron muertos los dos. Y efectivamente, el 20 de noviembre de 1936, junto al Hotel Palace, le mataron a Buenaventura Durruti y a este, bueno, tardó lo que tardó, en 1940. ¿Por qué? Porque ven fácilmente deslealtad y traición. Bueno, pues esto diríamos que son quemaduras de tercer grado, pero si lo ponemos en primer grado, es que enseguida la gente, cuando quiere hacer un grupo muy cohesionado, enseguida ve traición, ¿no? Por ejemplo, en los testigos de Jehová, que les he puesto por seguir un hilo conductor, pero vamos, tampoco es porque he tenido lo que se llamarían referentes fisicalistas, es decir, un montón de documentación, entonces he dicho, pues de aquí, porque de otras cosas no lo ves tanto, ¿no? Cuando un testigo abandona la secta, los dirigentes ordenan cortar cualquier lazo o contacto con él, ¿no? Y después le desprestigian y calumnian, atribuyéndole unos motivos muy falsos por los cuales esta persona puede haber abandonado la secta, ¿no? Entonces, claro, esto puede llegar a tener consecuencias muy malas. Ahora con Internet, por ejemplo, es tremendo. Es decir, ahora si te quieren desprestigiar a una persona en Internet, te ponen información negativa, como las personas, al buscar el pasado, el ethos, diríamos, de una persona, qué es lo que ha realizado, cómo es su carácter y tal, van a Internet, entonces puedes cargarte una persona antes incluso de que otra persona tome en contacto con él, porque es así, ¿no? El sexto es la autocensura, y entonces, para evitar que los demás lo rechacen, lo que hacen las personas que padecen de mentalidad de grupo es autocensurarse. ¿Y cómo se autocensuran? Pues quitando importancia a los argumentos y dudas que ellos pueden tener en contra, ¿no? Y esto en el periodismo está a la orden del día, el autocensurarse, porque si no puedes llegar a perder el puesto. Y como ahora se están perdiendo los puestos en periodismo hasta extremos increíbles en los medios de comunicación, pues la gente se autocensura. Dice, yo aquí me callo, aquí qué voy a decir, ¿no? Porque saben que quien se ha
atrevido a decir cualquier cosa y tal, le echan de la noche a la mañana y se convierte en un auténtico apestado, ¿no? Y me acuerdo, antes a los periodistas, hace 20 o 25 años, se los dividía entre los serbios y los del sindicato del crimen. Los serbios era todo el país y todo lo que estaba alrededor del grupo Prisa, porque no admitían, o sea, como tú hubieras escrito en un periódico anteriormente en el país, si hubieras mantenido opiniones contrarias y tal, en el país no entrabas ni de casualidad. Y luego los del sindicato del crimen los llamaban los del país a todos los que estaban alrededor de la COPE, alrededor del mundo y todo esto. Bueno, unas cosas muy suaves, unos insultos, nada. Ah, tú eres un serbio, nada, tú eres el sindicato del crimen. Yo dirigí una tesis doctoral sobre esta con cientos de documentos y de esto, es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, la autocensura surge en los testigos de Jehová porque están aislados de su ser íntimo y de los juicios sensatos de otras personas ajenas a la secta, y entonces continuamente tiene que estar, en lugar de tener un pensamiento propio, y esto ocurre en los medios de comunicación, bueno, y en el mundo académico y en el mundo artístico. Bueno, en el mundo artístico hay un cuento tremendo, ¿no? Es una cosa, hay unas investigaciones ahora, gente que no tiene el menor valor, pero tiene unos buenos marchantes y buenos, sobre todo en Inglaterra lo han hecho de una manera maestra, como hacen los ingleses siempre, ¿no? Los ingleses, bueno, voy a hacer me voy a desviar un poco, ¿no? Pero los ingleses son tan geniales, que ellos tenían, por ejemplo, un servicio secreto que estaba totalmente infiltrado por los rusos, ¿no? Y entonces resulta que los traidores eran todos universitarios, tal, bueno, y era gente traidora a su patria, era tal. Bueno, pues entonces resulta que ya cuando estaban hundidos y totalmente desprestigiados, hubo un espía, o sea, uno del MI5 que se llama Ian Fleming, que creó el personaje de James Bond. Y entonces este personaje de James Bond tenía lo mejor del pasado, que era el patriotismo, lo mejor del presente, que eran harenes fijos y ambulantes, ¿no? Es decir, tenía todas las mujeres que quería, todo lo que entonces se entendía como lo mejor de este mundo, que era el ser muy promiscuo sexualmente, y tenía lo mejor del futuro, que eran las tecnologías. Ahora, el cerebro de James Bond es un cerebro enteramente vacío. ¿Cómo se llama usted? Bond, James Bond. Pero a veces hay películas de James Bond que no pronuncia más allá de una página de texto, o sea, o 2 páginas de textos. Era una cosa, bueno, pues conquistó todo el mundo, o como dicen los cursis, el imaginario colectivo de todo el mundo. Es decir, se convirtió James Bond el que luchaba no solamente contra los rusos, contra Spectra, contra todo. Bueno, cambió algo Inglaterra, nada, podía estar totalmente, diríamos, penetrada por los rusos o por cualquiera, pero sin embargo hicieron una campaña tremenda, ¿no? Bueno, y dedican tanto tiempo, lo que tienen mucho interés en la autocensura es que todos los miembros asimilen las enseñanzas de las publicaciones de las sectas y que las estén continuamente leyendo y tal, de manera que se convierta en un auténtico lavado de cerebro. Si tienes que estar estudiando las publicaciones de la secta y luego vendiéndolas y luego haciendo proselitismo, es que no te da tiempo para pensar, y entonces te conviertes en autocensura. Luego, el séptimo, ya estamos acabando, este caso, luego voy a seguir con otro, es la ilusión de la unanimidad. Nosotros somos un grupo fuerte y al final ganaremos. Y nuestros oponentes son estúpidos, débiles y malas personas. ¿Esto no les suena? Si es de ahora mismo. No, nosotros, el partido X, estamos todos unidos, vamos, todos formamos una unidad tremenda y tal. Y los que nos critican son estúpidos, débiles, malas personas, son horrorosos y tal. Esto está escrito mucho antes de lo que está ocurriendo, pero para que se vea que se puede estudiar intelectualmente. Entonces, las ilusiones de invulnerabilidad y de unanimidad quedan corroboradas al suprimir las dudas personales, por temor a parecer blando o no viril, como se decía entonces, o diríamos más bien feminoide, y no en el sentido, diríamos, peyorativo, sino de no tener suficiente fuerza. Bueno, pues entonces la gente se cuadra y dice, bueno. Luego, el octavo es guardaespaldas mentales. Es decir, los guardaespaldas mentales se dedican a proteger al grupo de la información adversa que podría hacerles despertar.
Y entonces todos los grupos muy cohesionados tienen guardaespaldas mentales y además esto se dedican a silenciar a los disidentes, pero a silenciarles de tal forma que o bien se lo dicen de una forma clara o bien les forman una campaña para que se callen. Ahora, quien resiste, al final se lleva todo, o sea, el que resiste a estos embates, al final se convierte, vamos, en... han visto cuando se acaba un partido de fútbol y va toda la gente en una dirección y siempre hay uno, paso, que mañana me caso, tal, y va haciendo frente a la multitud. Bueno, ese tipo, desde luego es admirable, porque le pueden arrollar, pero él va en contra de la multitud, bueno, y al final llega donde quiere, ¿no? Bueno, pues ahora les voy a poner un caso de cómo esto, que no solamente parece una secta, ocurrió en un medio de comunicación que se llama la CBS, la Columbia Broadcasting System. Había sido, diríamos, la cadena de televisión más prestigiosa que había en Estados Unidos, con el célebre presentador Walter Cronkite, que era, vamos, era como el papa de las noticias, ¿no? Y resulta que hubo que sustituirle, porque ya se jubiló, por uno joven que se llama el célebre Dan Rather. Dan Rather, bueno, eso ha sido más célebre que yo que sé. Y entonces resulta que este se convirtió en un presentador estrella y tenía que hacer frente a unos pobres resultados cuando él cayó mucho la credibilidad cuando él entró, y entonces en lugar de hacer frente a lo que realmente ocurría, que era que no estaba dando, diríamos, no estaba respondiendo a los deseos de la gente, pues se dedicó a acusarles a todos los directivos porque estaban anclados en el pasado y a lograr que fueran reemplazados, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que él pensó que la televisión, según él la quería, tenía que dedicarse a eliminar a todos los que estaban en el pasado, y a meter gente nueva que fuera obediente a él. Claro, pues si no era obediente, entonces no íbamos a ninguna parte, ¿no? Y entonces, lo principal es que él creó, y eso lo han hecho muchas personas, el último que lo ha hecho ha sido Juan Luis Cebrián en El País, al distinguir, aquí no va a haber periodistas que tengan más de 50 años, si es que está todo inventado. Bueno, pues él distinguió, el Dan Rather, los de ayer y los de hoy. Y entonces los de ayer reduce el campo de los de ayer prácticamente a papeles enteramente secundarios y amplía los de los segundos, y entonces resulta que los de más recientes. Y entonces esto da lugar a unos sufrimientos inmensos de que la gente se quería marchar y empieza a crear muy mal ambiente, ¿no? Y entonces actúa maquiavélicamente con los de ayer. Por una parte les ofrece una cara sincera, como diciendo estoy dispuesto a escuchar todas vuestras sugerencias de cómo hay que llevar hacia adelante esto, pero luego rompe la confianza de los de ayer porque se reúne con los de hoy para reírse enteramente de los de ayer, ¿no? Y entonces les dedica a otros puestos enteramente imaginarios que no tengan nada que hacer para ver si se aburren, ¿no? Esto que ahora se llama el mobbing. El móvil está más inventado que yo que sé, es decir, es cuando te quieren librar de una persona como sea, ¿no? Claro que en España el móvil... Hay personas, al Goribolzarri, este que manda ahora en Bankia, este se llevó, me parece que 63 millones de euros por salirse del BBVA. A mí me gustaría estar en... ¿Y a ustedes no les gustaría que les hicieran un poco de mobbing con 63 millones de euros? Oye, a ver si te marchas. Y encima, ahora mandando... Pero otro que a Musátegui en el Santander, que era un hombre que había empezado como botones en el Santander y había llegado a presidente, sus conocimientos de inglés eran extraordinarios. Él decía, aquí lo que hace falta es mucho cash flow, es decir, cash flow y tal. Bueno, pues ese 13.000 millones de pesetas de entonces, bueno, que era un dinero también, eso para quitártelo, claro, como decía aquel, yo es que deseo sacrificarme por España. Eso sí, en un puesto de muy alta responsabilidad, o sea, no como cualquiera. Bueno, entonces, para que se vea cómo los mismos síntomas que hemos visto se aplican en un medio de comunicación. Y entonces ridiculizaba todos los formatos antiguos, a las personas con historial, es decir, como fueras un poco con experiencia y tal, era al revés, tenías lo peor de este mundo, ¿no? Era al contrario de los chinos, que los chinos eso lo han valorado siempre mucho. Y luego se convierte este tipo en un monstruo, este Dan Rather, y le dan la voz en todo, en la política de noticias, en los destinos de los corresponsales, del personal, etc. Y
Y encima, claro, normalmente cuando hay estas cosas en los medios de comunicación se filtra información a los medios de la competencia. Y entonces ellos perseguían, como si fueran también una secta, a todo el que filtraba información a otro medio rival, ¿no? Y el siguiente paso consistió en eliminar todo el mensaje del lenguaje de las personas de ayer, los quitaban todos los programas, sus caras, y luego no responder a sus llamadas. Entonces aquello se convertía en una auténtica Siberia, ¿no? Luego, para que se vea cómo en un medio de comunicación tan importante, el más prestigioso de Estados Unidos, el síndrome de pensamiento de grupo estaba al orden del día, ¿no? El otro caso, y ya con esto voy acabando, sería el caso del Washington Post. El caso del Washington Post, que probablemente es, junto con el New York Times, el periódico de más prestigio en Estados Unidos, pues ahí se vio también el síndrome de pensamiento de grupo. ¿Y en qué consistió? En que una periodista que se llamaba Janet Cook se inventó una serie de reportajes que se llama Jimmy's World, el mundo de Jimmy, sobre un niño al que el amante de su madre inyectaba heroína, siendo testigo la reportera. Esto era una cosa gravísima, es decir, una reportera asiste a cómo el amante de la madre de un niño le inyecta al niño heroína, pero estando presente a la reportera. Bueno, pues obtuvo el premio Pulitzer de 1981. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, que el público alarmado vio como Jimmy no era un síntoma del problema de las drogas, sino una persona real. Se pensaban, esto no era una metodología beta operatoria, sino dijeron, esto es una metodología alfa operatoria, es decir, esto es estadísticamente, luego esto es tremendo, tiene que haber muchas más personas. Y el gobierno de la ciudad dice, bueno, esto es un ataque a nuestras políticas, si nosotros estamos luchando para que no haya problemas de drogas y esta periodista nos está diciendo que somos unos inútiles, esto nosotros no podemos. Y entonces empezaron a atacar al New York Times. Pero el New York Times decía que él no podía revelar sus fuentes, o sea que la periodista no podía revelar sus fuentes ateniéndose a la primera enmienda, lo que se suele decir, antes la muerte que revelar la fuente, ¿no? Y además ellos empezaron a racionalizar. No solamente tenían la autoridad para imprimir la noticia y de estos reportajes, sino el deber. ¿Por qué? Porque habían cumplido con su obligación al mostrar interés por los problemas de la comunidad. Si hay problemas de drogas, ¿por qué no lo vamos a poder poner? Y además, Jimmy, el niño, no era una creación del Washington Post, sino de un gobierno incompetente de la ciudad que no era capaz de hacer frente a las drogas. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Que el niño se lo había inventado la periodista. La quitaron el premio Pulitzer. Bueno, pero 10 años después ganó un dinero impresionante por contar en un libro todo lo que había hecho. Bueno, pues claro, ahí no vamos a ninguna parte, ¿no? Y finalmente, en este documental esto sí que son quemaduras de tercer grado, que son La secta de la muerte de Jim Jones, del caso de la Guyana, la ilusión de la invulnerabilidad, ahí lo notan ustedes si tienen acceso, que yo creo que está entre los documentales de televisión española, ¿no? Será, yo no sé de cuántos años hace, pero en fin, ahí notan que él pisa la Biblia, esta Biblia no vale, tal, I am God, yo soy Dios, ¡pum! Y lo pisa. Bueno, pues es un síntoma clarísimo de la invulnerabilidad que él siente, ¿no? Se creía. Y entonces racionaliza en varios. Ya les he dicho cómo racionalizaba el violar a una adepta, y te lo declara ella, cómo lo hizo y tal. Y luego cómo él racionalizó, le estaban persiguiendo por un caso de acoso sexual que había hecho en San Francisco. Y entonces resulta que él racionalizó, dijo, nos está persiguiendo todo el gobierno norteamericano. Y entonces se trasladó todo el templo y 900 o 1000 personas se fueron a la Guyana. ¿Por qué? Racionalizando que estaban siendo atacados por este sistema norteamericano, porque él era socialista y estos eran increíbles, a pesar de que el entonces gobernador de California, que era el que luego fue presidente Reagan, le había condecorado incluso por su labor a favor de la comunidad, ¿no?
Y luego, creencia incuestionable en la moralidad inherente del grupo. Pues sencillamente ahí te salen varios que, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, ellos no eran capaces de rebelarse. ¿Por qué? Porque sabían las consecuencias. Porque este señor, cuando notaba cualquier cosa, cualquier desviación, delante de todo el mundo, todo el mundo se dedicaba a pegar a la persona, ¿no? Le pegaban puñetazos, patadas, etcétera, dentro del templo. Entonces cualquiera se atreve a llevar esto hacia adelante, ¿no? Él consideraba enemigos al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de California, y sobre todo la consecuencia fatal es cuando el Congreso de los Estados Unidos mandó una delegación para que viera cómo estaba ocurriendo aquello de Guyana, ¿no? Y entonces él, como consideraba como enemigos a esta gente, se los cargó, es decir, con una ametralladora se los cargó y ametralló todo el avión. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Y ver fácilmente deslealtad y traición. ¿Qué es lo que hacía él? Él hacía, diríamos, hacía como dando facilidades para que la gente se pudiese escapar, y sin embargo en las vallas fuera le estaban esperando allí con armas, y bueno, hacían de todo para que la gente no se escapase y entonces tomasen miedo, ¿no? La autocensura. ¿Cómo se autocensuraban? Por viendo la conducta de los demás, pero además cuando tomaron el veneno, si yo veo que tú estás haciendo lo mismo, ¿por qué yo no voy a tomar el veneno igual que tú? Y todos se fueron, ¿no? Y como guardaespaldas, sencillamente toda la gente que se dedicaba a vigilar todo ese comportamiento. Y él iba dando la mano y los otros, yes, father, sí, padre, sí, padre. Y al final se armó una tremenda. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos iniciar el diálogo que quieran sobre esta cuestión. Yo siento que no se haya podido reflejar los contenidos aquí sobre la pantalla por un pequeño fallo técnico, pero creo que tenemos ya motivos para hablar sobre esta cuestión. Nada más. Nada más. No, pues nada, es muy ameno, muy interesante tu exposición, muy aguda. Yo lo que creo, lo que más me interesa a mí por lo menos es que fortaleces a quien contempla la situación actual, ¿verdad? Al mostrar que la situación actual, que en este punto, claro, está en grado máximo, en tercer grado, como decías tú, ¿no? Las descalificaciones en el Congreso, en la calle. Claro, ahora estamos divididos en grupos en España, que no son sectas, son los gremios, yo creo. Los que salen a la calle, ¿no? Pues jueces, médicos, empleados de metro, sanitarios, en fin, desahuciados. Es decir, todos estos son grupos subjetivos, cada uno de los cuales es el centro del mundo. Y entonces, claro, pues se descalifican mutuamente, y no llegamos los partidos políticos o los, como tú lo has citado, los nacionalistas. Y entonces, al ver que realmente el funcionamiento del sistema es así, pues resulta, yo creo, reconfortable ver que esto es una norma general, ¿no? Y simplemente esto. Pero bueno, muy bien, porque estos casos concretos son los que ayudan realmente pues a establecer la situación, que no es una cosa abstracta. Ahora quizás se me ocurre que este pensamiento, pues eso, el pensamiento único dentro de cada grupo, pues, o incluso en las parejas, pero vamos, sobre todo en los grupos políticos y demás, yo creo que es útil o que puede ser funcional cuando está bien claro su solidaridad contra terceros. Es decir, cuando hay solidaridad, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Un sentido que muchas veces hemos observado, que yo creo que se ha borrado, porque ahora se habla de sopa solidaria, de cadenas solidarias, en fin, la palabra solidaridad, yo creo que la palabra solidaridad ha desaparecido prácticamente en España. Ha ocupado en España los puestos que antes tenía, pues, yo qué sé, la simpatía, la caridad, la generosidad, eso ya no existe, es todo solidario. Es una palabra neutra porque en el fondo es una metáfora puramente tecnológica, ¿no? De soldadura, es una soldadura. Pero claro, esta soldadura del grupo se produce cuando ambos tienen algo en común contra terceros, que es lo que pasa aquí. Es decir, la soldadura de catalanes y vascos separatistas, ¿verdad?, frente al gobierno que pueda ponerles límites y así sucesivamente. Y entonces esta situación, pues sí, realmente hace imposible totalmente pues una
una vida social común, es imposible. Tú estás seguro que no puedes decir absolutamente nada sin que inmediatamente te llamen fascista, por ejemplo, o cualquier cosa. Cualquier cosa que digas, tienes la total seguridad que nadie se preocupará en analizar tus fundamentos, sino que simplemente no los aceptan, no. ¿Acaso por incapacidad? Porque esto llega a degradar hasta el punto la inteligencia, que es lo que convierte en algo. Voy a poner un ejemplo y que me perdonen la referencia, pero se lo tengo en la cabeza. Cuando, por ejemplo, se le reprocha a Rajoy, conste que no estoy defendiendo a Rajoy, nada, esto es un ejemplo como los que tú has puesto. Cuando se le reprocha a Rajoy los recortes, famosos los recortes, entonces lo que se le reprocha por parte de la oposición es esto, es que aquí lo que hay que hacer es invertir, y los grupos sobre todo, lo que tiene que saber Rajoy es que hace falta que los intelectuales tengan, no digamos los artistas, ¿verdad? La cultura necesita dinero, escucho decir los investigadores, hace falta investigar. Claro, pero si esto ya lo sabe Rajoy, eso no se lo digas, lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que si no hay dinero, entonces tú tienes que preguntar que no tienes dinero en la caja para repartir, pero eso no se le cuestiona. Es simplemente ya dar por supuesto que el otro es absolutamente imbécil, que no se da cuenta que hace falta mantener la ayuda a las investigaciones científicas, a lo que sea, ¿no? Artísticas, etcétera, a la cultura, pero que no hay dinero realmente, y entonces si no hay dinero, pues hay que sacarlo como sea. Y entonces el diálogo es imposible. Pero incluso a mí me ha extrañado que incluso en el Parlamento, cuando hay estas acusaciones mutuas, pues las respuestas de uno y otro no van en esta dirección, sino simplemente que es insultar a su vez. Dicen, no, si esto ya lo sabemos. Yo no he oído nunca decir a Rajoy en el Ayuntamiento, en el Parlamento, a Rubalcaba, por ejemplo, decir, pero esto ya lo sé, señor mío. Sino no responde esto, es decir, que se ve que están en un nivel donde no se trata de debatir, se han olvidado las reglas totalmente de la dialéctica, vamos. Pues nada, enhorabuena. Que me parece muy bien. Lo que ocurre que yo estoy notando que hay un problema de comunicación muy grande, no solamente diríamos en los opositores al gobierno, sino en el propio gobierno, ¿no? Es decir, a mí me parece que no dominan las normas más elementales de lo que es un tratamiento comunicativo de las cosas. Es decir, para alguien al que le apasiona la comunicación, el caso Bárcenas es un dulce. Es decir, yo soy del Partido Popular y me dicen, a ver cómo llega, y vamos, yo doy la vuelta a esta situación, pero no. Ahí es hundirse cada día más en la incompetencia, es decir, unas respuestas que no convencen a nadie y tal. Mientras tanto, y vamos a entrar en cuestiones, si quieres, concretas, esta Cospedal, la gente está diciendo, pero bueno, y esta señora no es de Castilla-La Mancha, ¿y qué hace aquí en Madrid todos los días? Y tal. Y entonces se están desgastando. Luego la encargada de comunicación no hace nada, que se llama Carmen Martínez Castro. Yo creo que no lo conoce nadie, y es la encargada de la comunicación porque no hace nada. Y dentro del Partido Socialista, bueno, Elena Valenciano, porque se podrá discutir todo lo que se quiera del Pepe Blanco, de José Blanco, pero comunicativamente hablando era un genio. Es decir, las dos elecciones que ganó Zapatero fue por las ideas de este señor, que supo buscar a personas capaces. Bueno, tú ni aplicando el carbono 14 puedes sacar de Elena Valenciano lo que sea una idea creativa, de decir, bueno, vamos a... Entonces, claro, estamos en un Viernes Santo de la imaginación en cuestiones comunicativas. Es que es de una pobreza todo el diálogo que te quedas asombrado, ¿no? Pero claro, es que esto me lo guardaba para después, pero lo tendré que decir, y es cómo hay que abrir la brecha y hacer para romper toda esta unanimidad, pero luego lo diré. Tomás, ¿o quién es? Sí, yo quería hacerle una pregunta a propósito del concepto de mentalidad de grupo, ¿no? Sí. Porque, bueno, la estructura sintáctica es la de un genitivo. Entonces, de un sintagma que se puede interpretar en el sentido del genitivo subjetivo, mentalidad del grupo, o del genitivo objetivo. Sí. Esto nos puede hacer pensar ya desde la perspectiva del genitivo objetivo que nos ponemos en conexión con unas estructuras objetivas
que son los que determinan esa mentalidad del grupo determinado, es decir, que de alguna manera el grupo está envuelto por esta estructura objetiva. Y desde la perspectiva del genitivo subjetivo, lo que podemos pensar es que es el grupo verdaderamente quien realiza las operaciones. Bien, para no andarnos con más rodeos, esto nos lleva directamente a la diferencia entre metodologías alfa operatorias y metodologías beta operatorias, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: este concepto de mentalidad de grupo, ¿cómo lo podíamos entender? Como un beta operatorio puro, es decir, como envuelto por las mismas prácticas de las operaciones de los sujetos, o como un alfa, por ejemplo, un alfa 2 situación 1 o un alfa 2 situación 2. Esa sería la pregunta. Y ¿en qué sentido podríamos conectar esto, el grupo, con esta mentalidad que de alguna manera salva a los sujetos que se ven sujetos a él, valga la redundancia, como una hetería soteriológica, y a los grupos, visto los testigos de Jehová o vistos otros grupos, podrían a los individuos que forman parte de los grupos como individuos flotantes, pero entonces habría determinados grupos, pongamos por caso los testigos de Jehová, que acaso sí cupiesen en el género de las heterías soteriológicas, pero habría otros grupos, como pueden ser los grupos que tienen que ver con las sociedades políticas, donde funcionan en virtud de las eutasias propias de las propias sociedades y que tienen que funcionar así porque es su manera de funcionar, y que por lo tanto ahí el concepto de mentalidad de grupo pues ya no tendría ese valor crítico, pienso yo, no sé, no tendría ese valor crítico como lo puede tener con relación a las heterías soteriológicas. Bueno, por ahí iría. Lo que pasa es que Gustavo Bueno, cuando hace el estudio de las heterías soteriológicas, sobre todo el psicoanálisis, yo es así como lo entiendo y tal, y efectivamente el psicoanálisis prácticamente llega a constituirse casi como una iglesia, ¿no? Allí, y te echan fuera. A Erich Berne le echaron porque no pasó. Luego tienes a Adler y Jung, que son como diríamos los herejes, pero sin embargo tú puedes llegar. Bueno, lo importante es que yo diría que es de metodología beta operatoria, es decir, cuando tú quieres hacer frente a una... Esto está estudiado, y está estudiado por un inglés que se llama Neil Rackham, que se dio cuenta de que en las organizaciones donde más se invierte dinero, donde más se gasta el tiempo es en las reuniones, es decir, en las actividades de los grupos. Y él, utilizando terminología de Gustavo Bueno, detectó, después de grabar cientos de reuniones, primero en cinta magnetofónica y luego en vídeo, y luego transcribirla, logró aislar los componentes que podían hacer frente a lo que sería un grupo funcionando bien, ¿no? Y entonces distinguió tres grandes zonas, diríamos, o áreas dentro del grupo. La primera es la de la creación, la segunda la reacción y la tercera la de la clarificación, a pesar de que la palabra reacción tenga connotaciones. El área de la creación serían las propuestas, o proponer y desarrollar como operaciones, es decir, introducir ideas nuevas en el grupo o desarrollar las ideas nuevas que han tenido otros. Y eso es tumbativo, es decir, para romper la unanimidad en el grupo, eso es importantísimo. Luego está el área de la reacción, llamaríamos la respuesta, que sería el apoyar, el disentir o el atacar, defender. El apoyar, el excesivo número de apoyos lleva a la mentalidad de grupo, pero el disentir es esencial, de manera que Irving Janis, como una de las formas de acabar con los grupos, toma esa figura de la Iglesia Católica que se llama el abogado del diablo. Dice que en todos los grupos tiene que haber un abogado del diablo, y esto es muy japonés. Los japoneses, como les cayeron 2 bombas atómicas por estar unánimes, entonces resulta que ahora todo el sistema japonés es en que hay que hablar, y para cada problema hay que dar 5 soluciones. Y como llegues pronto a una cuestión, fuera. Una vez que llegas a un acuerdo, entonces lo tienes que plasmar, y es... El éxito de los japoneses está, diríamos, del sistema japonés que tuvieron hace unos años, estaba basado en eso. Y finalmente tenemos el atacar y defender, que eso es lo que crea enemigos. Y luego tenemos el área de la clarificación, que estaría por la información, por el resumen, o sea, informar, resumir, preguntar o comprobar comprensión. Estas 4 conductas, sobre todo el resumen y las otras 2, porque en informar se carga muchísimas reuniones, es decir, si la gente se enrolla,
Entonces ya cansa a los demás. Pero sin embargo, el preguntar, el signo fundamental de la inteligencia de las personas es el saber preguntar y las preguntas que hace, no las respuestas que da. De manera que los niños les admiramos por la capacidad de las preguntas que hacen, no por las respuestas que dan. Si un niño te dice, yo no estoy de acuerdo con la política económica del ministro de Hacienda, nos quedamos, ¿este niño dónde va? Ahora, las preguntas que hace son de mucha inteligencia. Luego, el comprobar comprensión, que es darle la oportunidad a que el otro te diga si sí o no a lo que tú estás preguntando, y luego el resumir es esencial. De manera que, por ejemplo, si yo llego a casa y estoy viendo la televisión y no tiene el marcador, hay veces que yo he comprobado que pasa cuarto de hora hasta que dan el resultado por el que va el partido. No saben hacer, no saben. No, porque a lo mejor la gente ha estado llega a su casa, esto tienen que poner en la radio para que les den el resultado. Bueno, pues el resumen es el que cada poco tiempo te va diciendo cómo está la cuestión, ¿no? O si, por ejemplo, en un debate, resulta que hay debate, lo interrumpe la publicidad u otra cuestión, y luego el que está debatiendo no te dice cómo está el debate anteriormente, ya se ha perdido la cuestión. Y luego finalmente está el área del proceso, que es que mientras tú estás haciendo una cosa, estás haciendo otra. Y ahí está el interesar y el excluir. Si yo a ti te hago una pregunta que te digo, ¿qué pasa? ¿Te interesa lo que estamos diciendo? Te estoy interesando, pero te estoy haciendo una pregunta. O el excluir. Si una persona está hablando mucho y yo le digo, bueno, ahora tiene la palabra fulano, te estoy interrumpiendo, pero a la vez estoy haciendo que participe la otra persona. Entonces, quiero decir que el romper esta unanimidad de los grupos está ya estudiado y se saben cuáles son las operaciones con las cuales tú puedes romper esta cuestión. Lo que ocurre es que la gente, claro, no quiere profundizar, pero las operaciones, como diría Gustavo Bueno, están perfectamente identificadas. Y además en las grandes empresas internacionales que se pueden permitir, lo que está, como ven que es un problema, las reuniones tremendas, lo que están acudiendo es a Neil Rakan. No sé si habré respondido a lo que me decías. Es decir, mediante las operaciones alfa operatorias, a pesar de que estén ya, diríamos, como instrumento científico, tú puedes llegar a romper ese fatalismo que da la impresión que tiene la mentalidad de grupo. Sí. No, que voy a terciar un poco en esta conversación, ¿verdad?, con Marcelino. Yo creo que Marcelino ha planteado una cuestión sumamente interesante, ¿no? Y es que quizás se podría traducir o expresar diciendo que la cuestión era del funcionalismo del grupo. Es decir, si el grupo tiene grandes probabilidades de mejorar, de ampliarse, de fortificarse, etcétera, precisamente si procede con esta mentalidad de grupo. Y que entonces la mentalidad de grupo es una cuestión realmente objetiva, claro, es como los mecanismos de ataque o de defensa que tiene un animal, un cazador, tiene que mantenerlos así. Y entonces, en esa perspectiva, pues yo creo que depende, incluso cuando se juzgan los ejemplos que poníamos de la España actual, ¿no? Que no habría nada que reprochar a que en el Parlamento pues el grupo del PP o el grupo socialista o el grupo de UPyD, etcétera, mantengan sus posiciones porque están actuando en beta, ¿verdad?, pero en función de su grupo. Y entonces yo creo que la única forma de romper esta contradicción, porque si todo el mundo actúa según su necesidad de mantener su grupo, claro, no va a ir en contra de sí mismo, entonces resulta que la única solución que a mí se me ocurre ahora de romper esta contradicción, incluso cuando las operaciones beta que hagan sean falsas, sean erróneas, incluyan la mentira, la calumnia, y todo eso, porque si van en abundancia si van en beneficio del propio grupo, pues hay que considerarlas como funcionales, como positivas. Yo creo que la situación cobra otro sentido cuando introducimos otros planos de consideración. Y esos planos son muy distintos según cada cual. Por ejemplo, voy a decir mi caso cuando escucho una discusión en el Parlamento. Pero claro, es un caso compartido por muchos, pero es una posibilidad. A mí lo que me asombra es que individuos que son abogados del Estado, que se supone que han leído cosas, que tienen una formación, no sepan discutir. Es decir, no, según las leyes tradicionales de la dialéctica, es decir, lo que hemos dicho antes. Y entonces lo que me extraña es que de una posición, pues, vamos a decirlo así, de la dialéctica tradicional, la aristotélica, por ejemplo, la retórica,
pues que no dominen esas leyes que son las definitivas. Y entonces toda la legitimidad, por decirlo así, social o eutáxica que puedan tener para desarrollar sus operaciones, pues no significa nada porque están fuera del plano que los consideremos. Ellos dirán, bueno, pero a mí no me interesa nada el plano de la retórica aristotélica o de la dialéctica aristotélica. Eso te lo dirá cualquiera. Vamos, si a un político, bueno, mira, me ha pasado, si alguna vez le dices a un político, a mí qué me importa esto, yo lo que quiero es salir victorioso en el Estado de la Nación y que luego digan los medios que el triunfador ha sido este o el otro. Eso es lo que interesa, lo único que interesa es esto. Ahora bien, como salir victorioso prácticamente sepulta completamente las diferencias de nivel de la discusión objetiva, pues esa es la cuestión. Entonces la cuestión hasta qué punto, la cuestión fundamental sería hasta qué punto esta imposibilidad de hacer una crítica cualquiera, porque la crítica te reduce, inmediatamente es imposible hacer una crítica a un partido político, eso yo lo tengo ya completamente asegurado, es totalmente imposible. Hay una incapacidad total, pero que ya digo que se justifica funcionalmente, ante la cual únicamente cabe el insulto. Al decirle, usted es un imbécil completamente porque no se da cuenta, pero esto no te lo admiten y a mí que me importa que usted me hable con Aristóteles o lo que sea, o que le digas cualquier argumento, eso no les importa nada. Y entonces la situación es mucho más grave porque todos juegan con las mismas armas, diríamos, pero las juegan en campos diferentes y manteniéndose en el total aislamiento de unos con otros, en un autismo completo. Sí, pero mira, ¿sabes cómo les están haciendo variar enteramente? Porque por Internet ahora hay mucha gente parada, pero que tiene mucho fósforo. Lo dudo. Sí, pues están metiendo en el boletín oficial del Estado y están viendo todos los privilegios de los políticos, y están proponiendo ya que supriman el Senado, que se reduzcan el número de... Están haciendo una serie de propuestas, pero gente muy, muy competente que te están descubriendo cosas que tú antes no sabías. Es decir, el nivel de conocimiento que están adquiriendo ahora los votantes y los contribuyentes. Es muy generoso, yo creo, ¿eh? ¿Sí? Es muy generoso. Sí, pues hay muy... Pero bueno. Yo por lo que conozco de Internet y además con experiencias muy recientes te puedo decir que es todo lo contrario. Es el lugar de la impunidad absoluta, cada uno dice lo que le da la gana, ¿verdad? No sabe lo que dicen ni dónde viene ni dónde van. Pero eso los mensajes cortos. Yo me refiero a estas presentaciones en PowerPoint que se van fluyendo por Internet y son textos amplios. Nada, yo por lo que sé, no sé, eso no quiero discutir. Si quieres, yo tengo una batería, yo tendré como 12.000 presentaciones de Internet, no una ni dos. Sí, y algunas, claro, sobre todo las que se refieren a la crítica, pero es muy bien fundada, y te dicen tal, y todos los señores que está teniendo un privilegio de tal, que no paga tiene en Madrid la casa y sin embargo hace que se la paguen por tal sitio tal. Bueno, eso les está, eso les está haciendo que se unan, aunque parezca mentira, cuando se hacen proposiciones dentro del Parlamento y tal, ellos se ponen de acuerdo para eso no tocarlo. Y entonces ahí está, que por una parte es un teatro, es decir, por una parte le están metiendo en público, pero por otra parte las fuerzas de sus intereses hace que están. Pero esto es inevitable, llega un momento que esto ya no lo pueden sostener, porque no se sostiene el sistema, no es que esos privilegios que ellos tienen, de que por estar X años en el Parlamento ya tienen una pensión extraordinaria y tal, pero basta. Así está la política durante siglos y siglos y siglos. Así que la cuestión yo creo que está en la crisis, no en estas cosas. Estos son procedimientos distintos. Es decir, si aquí hubiera una abundancia económica, estas cosas quedarían totalmente minimizadas. Sí, pero resulta que... Aquí el problema es que la gente tiene otras cosas y entonces sale con esto, si no le importaba... Pero ¿quién crees tú que en la vida escucha los debates del Parlamento? Este pueblo que habla de Internet se aburre completamente, no tiene tiempo además. ¿Qué va? Pero bueno, no te niego que puede haber alguna sugerencia. Pues no sé, y por ejemplo, han salido libros que antes del periódico, como La Casta o La Causa Autonómica, etcétera, esos son libros que tienen muchísima importancia porque la gente antes, a los políticos, no conocía por dentro dónde estaba su mundo, y ahora sí que te traen incluso las estadísticas, ahí sí que son alfa operatorias, es decir, tantos políticos, tantos tal, tantos cual, unas estadísticas tremendas. Comparado con Alemania, tanto, ese discurso racional y con cifras, eso yo no lo desconocía.
Bueno, el que desconocía eso, así en líneas generales, peor para él, no tiene solución. Y aunque lo conozca, no añade nada. Quiere decir que eso, los que estábamos en el secreto lo conocíamos de siempre ya. Ah, sí. Yo creo, no sé. No, a lo mejor hay un público tan torpe y tan cerril que necesita que se lo digas, pero dudo yo que eso les convenza de algo. Porque no lo leen, en primer lugar no lo leen. Si tienen un poco que esforzarse no lo leerán, que van a leerlo. Simplemente se limitan a decir, es un chorizo, ya está, son todos chorizos, ya está dicho todo, claro. Claro, pero es que ese vocabulario que emplean ellos... Eso es lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Bueno, pues nada, voy a hacer alguna consideración y algunas preguntas, como debe ser siempre. Yo también quiero felicitar a Felicísimo porque, claro, su exposición, aparte de ser interesante, pues ha sido muy amena porque pues nos ha llevado, qué sé yo, a textos bíblicos. Estaba ahí, resonaba las profecías de Malaquías, ¿no? Nos ha llevado al mundo del cine, Orson Welles, ¿no? Nos ha llevado pues a cuestiones, a la guerra mundial, Stalin, ¿no? ¿Acaso en el año 36 Stalin no fuera tan contrario a la República? No, porque más adelante. Sí, eso es. Bueno, entonces estupendo. Porque en esa época él estaba todavía inserto en lo que sería la inercia de la paz de Brest-Litov, que era pues una alianza con los alemanes hecha por los Lenin, Trotsky, precisamente buscando ellos una especie de momento pacifista. Bueno, estaban completamente equivocados, pero bueno, esa es la tesis. Y de hecho, Stalin, pocos años después, un poquito antes de la guerra, pues hace el Tratado de No Agresión, precisamente para repartirse el Báltico. Bueno, él tenía una estrategia que luego le falla cuando, evidentemente, Stalin entra en la Unión Soviética y entonces ya viene lo de Leningrado y demás. Bueno, y además luego también lo interesante que ha sido ese recorrido por el mundo de las sectas, sobre todo la secta de la muerte, que yo recuerdo que aquello era un tema obligado en las clases de ética, vamos, y a mí me ha gustado muchísimo porque pues eso me ha refrescado aquel asunto y me lo ha enriquecido. Bueno, y luego a la vez también, pues claro, esta exposición de las 8 notas de lo que Felicísimo entiende por síntoma de mentalidad de grupo, o síndrome, perdón, con un conjunto de, síndrome como un conjunto de síntomas, quería decir, hasta 8. Pues y ha ido pues en paralelo presentando textos de don Gustavo, tales como Nosotros y Ellos, el concepto de fenómeno. Marcelino ahora ha destacado lo de las metodologías alfa y beta, y yo añadiría que creo que pues ahí yo, según ibas anunciando las 8 notas o las 8 características o los 8 síntomas de ese síndrome, pues no he podido por lo menos de acordarme de la noción que el profesor Bueno utiliza, la palabra de las instituciones. Él habla de 6 notas y realmente algunas de ellas coinciden, como por ejemplo pues eso, la racionalidad, ¿verdad? Pues la repetitividad, la axiología, la coexistencia con otras. Y en cuanto a la estructura ilemórfica, pues yo aquí tengo que decir lo siguiente, ¿verdad? Y luego a partir de aquí, de esta introducción, pues haría las correspondientes preguntas. Que la idea de información pues vendría a ser justamente aplicado a este contexto, pues eso, la forma de una institución, y en tanto en cuanto la información pues le da forma a unos contenidos, ¿verdad? Y que pues eso, que de los que también a los que también te has referido, pues contenidos materiales que toda institución tiene que tener, que sean además corpóreos, ¿no? Sin duda alguna, ¿verdad? Pero luego, por otro lado, pues ha aparecido la palabra poder, claro, es decir, que la palabra poder nos remite necesariamente pues a otro juego, es decir, porque no es un término unívoco, sino que tiene muchísimas acepciones, y ahí es donde va a ir mi pregunta, en tanto en cuanto pues hay tantos poderes como capas de la sociedad política y como ramas, ¿verdad?
y entonces ahí nos podíamos, pues eso, hasta 18 posibilidades, hasta 18 poderes, ¿verdad? Y entonces, ahora la pregunta que yo te hago es si cabe aplicar estas 8 notas a cada uno de los poderes de la información en cada uno de estos ámbitos o de estos contextos, precisamente para ver si realmente las 8 notas se realizan plenamente en cada uno de ellos o no, o hay diferencias importantes, ¿verdad? Porque claro, entre los grupos a los que tú te has referido, además de las sectas, pues también has hecho referencias a los grupos políticos, a escuelas filosóficas, bueno, indirectamente, y sobre todo, y también a grupos periodísticos, como hemos podido, entre los serbios y el sindicato del crimen, etcétera. Y entonces aquí mi primera pregunta es esta, ¿verdad? Si te parece a ti que la idea del poder de la información, pues es un término sin categorimático que realmente solo cobra sentido cuando se hacen aplicaciones correspondientes a cada una de las ramas del poder. Y entonces, pues, si realmente funciona, incorporando aquí este comentario que ha hecho don Gustavo acerca de la funcionalidad para mantener la cohesión, claro, que es necesaria para que un grupo subsista, ¿verdad? Y entonces, y la segunda pregunta, y aplicado esto a los grupos periodísticos, ¿verdad? Si no, estaríamos ahora mismo ante una situación, y yo aquí traigo a colación otro escrito de don Gustavo, que es el libro sobre la televisión aplicado al periodismo, como ha aparecido la televisión, pues lo mismo me da que sea la televisión, el texto escrito. Hace algún tiempo me dediqué yo precisamente a hacer un recorrido por las apariencias y por las verdades propias de la fotografía, pero aplicada al periodismo, ¿no? En muchos casos. Y si no, estaríamos ahora mismo precisamente en un momento de verdadera corrupción periodística, en el sentido de que la mayor parte de los grupos periodísticos, precisamente por su necesidad de destacarse con respecto a otro grupo, pues recurren a eso que el profesor Bueno en su enumeración de las apariencias, pues hablaba de apariencias falaces, en el sentido más estricto de la palabra, montajes, montajes sobre política, montajes sobre filosofía, montajes sobre ciencia, etcétera, 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 y que el resto de los periodistas, pues unos no saben sacudirse este asunto y están metidos en el montaje y el montaje y el montaje y nos tienen aburridos, ¿no? Y entonces podríamos decir que la materia política, de la que realmente tendríamos que hablar, pues queda completamente desapercibido, porque estas formas han tomado, por así decirlo, una deriva corrupta, absolutamente corrupta, y a mí me parece que la corrupción ahora mismo, en primer término, es corrupción periodística. Esto, a ver tu punto de vista con respecto a... Y con independencia de que los periodistas también, naturalmente, en todo periódico y en toda televisión, pues haya verdades, claro, por supuesto, verdades soteriológicas, sin duda alguna, ver un actum, verdades de acción, verdades coactivas, todo eso yo no lo pongo en tela de juicio, sin duda alguna, pero me parece que queda completamente neutralizadas estas posibles verdades, y por tanto el poder de la información, pues yo lo pondría en tela de juicio, lo pondría, porque no es poder en el sentido racional de la palabra, precisamente un poder que se funda en pues apariencias falaces. Esta es la pregunta que te lanzaría. No, bueno, yo quería un poco prevenir una posible interpretación, como se ha hablado tanto de racionalidad, de instituciones racionales, etcétera. Yo quería simplemente llamar la atención sobre este hecho muy conocido, por otra parte, que todo el mundo lo sabe también, que cuando hablamos de esto es racional o no racional, esto se toma en dos sentidos, por lo menos totalmente distintos. Primero, el sentido de racional de la ilustración, diríamos. La razón es el único criterio que hay que servir. El hombre es animal racional, la definición de hombre es la razón, ¿verdad? Cualquiera que sea.
claro, la dificultad ya sabemos que es la idea de Kant al definir la Ilustración. Entonces, hasta la Ilustración la humanidad vivía en tinieblas, vino la Ilustración racional y la razón y lo vino todo. Y entonces produjo la libertad y dijo, atrévete a saber las cosas de Kant de la Ilustración. Bien. Entonces, cuando alguien dice, es que queremos ser racionales o ilustrados, están tomando la razón en este sentido, que a mi juicio es puramente metafísico, porque esa razón, bien. Y el segundo sentido de la racionalidad es precisamente la racionalidad de la propia institución. Es decir, que cuando un periódico hace un montaje, que decía Tomás, pues ese montaje es racional en el sentido de que le puede reportar al periódico las posibilidades de subsistir, de salir al día siguiente si aumenta su tirada, etcétera, etcétera. Es decir, que la racionalidad es un poco un concepto que está relativamente separado, en principio, según los intervalos de tiempo que se consideren, del contenido de esa racionalidad. Eso es. Y que, por tanto, decir que una cosa es racional no justifica nada. Es decir, y por tanto, un poco lo que hablábamos a propósito de la intervención de Marcelino, que entonces el hecho de que un grupo por su taxia esté forzado a comportarse como se comporta, pues lo hace racional. Y entonces lo que ocurre es que entre las razones hay contradicción. Esa es la cuestión. Pues mira, voy a responder en un sentido que efectivamente es así. Es decir, el problema está en que es una contradicción lo que hay muchas veces entre las defensas de estos intereses, ¿no? Y esa solidaridad de la que hablabas anteriormente frente a terceros se va a dar en los partidos políticos para defender sus propios privilegios. Bien, respecto, cuando hablas tú de la corrupción periodística, yo es que me acuerdo siempre de Televisión Apariencia y Verdad, cuando hablas cuando habla don Gustavo del delirio gremial. Y lo que yo estoy viendo en estos momentos dentro del periodismo es un delirio auténticamente gremial. Es decir, es una cosa que si algo no pasa por los periodistas, que por otra parte los llaman todólogos porque creen que saben de todo, bueno, pontifican de una forma, son unos ignorantes, algo tremendo, pero como no les puedes responder, no les puedes decir que eso es mentira. Yo creo que la raíz de la corrupción periodística está en el delirio gremial. Y, ojo, delirio gremial están teniendo ahora muchísimas organizaciones. Yo es que la palabra institución a mí me merece mucho respeto, en el sentido de... Pero, por ejemplo, todo esto de la ANECA, todas estas anequillas que hay, todo eso es una cuestión, diríamos, que a mí no me merece demasiado respeto, porque lo que quieren es controlar, no es evaluar. Eso de que quieran evaluar, eso es de evaluar nada, y además te cambian todas las normas, están evaluando papeles, etcétera, ¿no? Y luego, respecto de lo primero que me decías del poder, yo siempre, lo del poder, y perdona que te cite varias veces, Gustavo, me acuerdo cuando de Francis Bacon dicen que todo el poder de la persona humana, y lo más digno, dice él, es juntar y separar. Dice, todo lo demás es una operación secreta de la naturaleza. Bueno, pues ahí está, en que juntas y separas. Pero ¿qué ocurre? Que juntar y separar, que muchas veces son intereses, no es que sea un término sin categoremático. Yo voy a poner dentro de unos días, pues no sé si va a ser el jueves, la teoría institucional o política, y ahí voy a exponer todos los poderes que distingue bueno, pero es que los voy a poner todos en contradicción. Y la única, diríamos, los únicos que he visto yo que esto lo hayan planteado con toda radicalidad hace 30 años son los ingleses en una serie que se llamaba Sí Ministro y Sí Primer Ministro, que es la vida política, o sea, están en lucha, pero continua, un poder frente a otro, y a veces dos poderes frente a uno, etcétera. Y eso a mis alumnos les apasiona, porque digo, mirad, les pongo la tabla de bueno y luego, a ver, ponemos un episodio que dura media hora, y a ver, ¿de qué? Pues, y es que te sale redondo, es que te sale, sí, esto, y les entra una pasión. Yo lo quiero hacer sobre tal tema, y a ver las contradicciones. Pues efectivamente, porque eso da mucho juego. No es que sea sin categoremático, es que tú puedes... Es que casi te diría yo que es contradictorio. La tabla de bueno, de los poderes, es contradictorio con que sea sin categoremática, porque lo está diciendo que es cada uno. El poder militar, el poder diplomático, el poder gestor, el poder planificador. Es que todos estos poderes son muy concretos, porque además los defines de esta manera, ¿no? Y eso te da un juego
vamos, impresionante, porque eso sí que a las mentes les hace, entran en ebullición, porque lo ven, es decir, ven cómo pueden interpretar un episodio de esta manera, ¿no? Y dicen, oh, sí, y entonces pedagógicamente yo voy a decir el próximo jueves todos los episodios, digo, mirad qué contradicción entre este poder y el otro, ¿no? Por si algún profesor en su clase lo quiere utilizar, lo haga. No sé si te he respondido a las preguntas que me has planteado. Y muchas gracias por tus elogios. Sí. Por tarde y además no tengo la categoría académica que tiene aquí la gente, ¿no? Nah, aquí de categoría. Con lo cual la pregunta no va a ser tan elocuente. Lo que pasa es que cuando yo te he oído hablar y lo que he oído de la exposición, se me han ido a la cabeza algunas preguntas un poco, bueno, sencillas o tal, o algunos conceptos, como el que acaba de decir Gustavo, bueno, la idea de razón, porque es una idea de las que a mí me están surgiendo en la cabeza. Otra idea, la de justicia, o cuál es el fin último de todo esto, ¿no? El sentido que tienen las cosas, ¿no? Porque las cosas tienen sentido o no lo tienen, ¿no? Al final, ¿no? ¿O qué sentido tienen? Si es que hay que buscar algún sentido, o sentidos. Y luego también me hace pensar un poco en la mentalidad, un poco en el hombre, como el hombre al final parece ser que o no ha evolucionado mucho, o estamos en una especie de paleolítico todavía, o de instintivo, o que funcionamos con instintos más que con razonamientos, ¿no? O que usamos la razón para justificar actos o actitudes y pensamientos que a la hora de la verdad lo que ocultan son intereses personales o particulares a nivel personal o a nivel de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual me llega un poco a pensar también en el canibalismo, en el que igual tenemos en el ADN nosotros todavía de aquellos homínidos o de... Ya digo que como no soy académico tampoco puedo hacer una pregunta muy inteligente, pero llego a pensar en estas cosas, ¿no? En que si somos racionales, o qué es la razón, o cuál es el fin de todo esto, qué queremos, en que en realidad el hombre qué es lo que busca, si es el poder, la idea de justicia, o yo a veces veo un poco de canibalismo en ese sentido, ¿no? He evolucionado, de la etapa prehistórica, como si todavía los instintos dominaran más que la razón, ¿no? O la idea de razonamiento que nosotros tenemos. No sé si me explico más o menos, o intento explicar un poco... no sé si me entendiste o he dicho igual barbaridades, a lo mejor he dicho un montón de barbaridades o de te estás refiriendo al cerebro reptiliano que llama, el cerebro límbico o al neocortes, es decir, son distintas etapas, pero mira, respecto de la justicia, eso en el sistema de bueno está clarísimo que es respecto de la moral, es decir, cuando se define la moral, su concepto fundamental es el de justicia, mientras que el de ética sería el de fortaleza y el de generosidad, y el de la política es sencillamente la justicia, pero en el sentido del buen orden social. Y yo creo que estos términos aclaran mucho a qué nivel se recortan las cosas, ¿no? Y las contradicciones que hay también entre unas y otras, ¿no? Y yo no sería tan pesimista como tú dices, ¿no? Hombre, si ves el principio de los abrazos rotos de Almodóvar, con un reloj en la mano en 4 minutos logras que un invidente que que contrata a una chica joven para que le lea la prensa, en solo 4 minutos, este invidente logra hacer el amor con ella, pero vamos, parece esto, claro, eso es el cerebro totalmente reptiliano. Bueno, pero sin embargo, si comparas eso con una secuencia que hay de otro invidente, que es Al Pacino, en la película Esencia de Mujer, y cómo se va acercando, diríamos, con salami a la chica, delante de su amigo el joven, y poco a poco hasta que consigue bailar el tango, es que estamos hablando de cosas enteramente distintas, de un cerebro enteramente diferente, ¿no? Sin embargo, yo no he visto que aquí en España ya, para mí ha sido y lo pueden ustedes ver, es el comienzo de los abrazos rotos. Llegas esta tarde a casa, ¡pum!, los abrazos rotos. Y es que a mí me hacían los ojos chiribitas, digo, pero ¿cómo se puede permitir rebajar a la mujer hasta estos extremos? Pues sencillamente la explicación es que lo está haciendo el ciego, lo está haciendo dice, ¿a usted le interesa la política internacional? ¿Le interesa? Dice, no, a mí me interesas tú. ¿Qué medidas tienes? 90 y tanto, no sé qué, no sé cuánto, tal. ¿Y cómo tienes los ojos? Los tengo azules y en verano, no, los tengo verdes y en verano un poco azules y tal. ¿Y qué tal? Pues tengo un pantalón ajustado, un vaquero ajustado, no sé qué, no sé cuánto. Luego empiezan con los grititos, la tal, y en 4 minutos pues está toda la faena completa. Claro, eso no puede ser, eso vamos, por más que se quiera, no, pero es que lo podéis comprobar, estos sí que son referentes fisicalistas, es decir, no estoy hablando de memoria. Y luego ponéis esto,
¿cómo se llama? Esencia de mujer, y vais a escenas, y una que pone lecciones de tango lessons en inglés, pues ahí ves que es otra cosa enteramente distinta. Estamos hablando de otro cerebro enteramente diferente. Es que lo bueno que tiene el sistema de Bueno es que lo puedes explicar muchísimas cosas de una manera que se ven claramente. Partes de la realidad, y entonces te elevas. Y lo otro, muchas veces pues hay personas que sí, y otras cosas me parecen comida china. ¿Qué os queréis que os diga? Sí, que lees, bueno, ¿y qué te ha quedado este libro? ¿Y qué te ha quedado esta película? ¿Qué? Sí. Es un poco en relación con la proliferación de sectas y con los mecanismos que tienen internos de cerrarse en sus propias operaciones. Es decir, la dinámica de sus operaciones es replegarse sobre sí mismas y aislarse del entorno, ¿no? Mientras que otras organizaciones que a veces se califican de sectarias no se caracterizan por ello, sino que sus operaciones se están constituyendo sobre las operaciones de otros grupos, de otras instituciones. Es decir, se encuentran en entornos dialécticos y abiertos en por ejemplo, entornos de estas sociales. segundas, deme un ejemplo. Pues los propios medios de comunicación, ¿no? que se podían calificar de sectarios, no se puede entender sin la referencia a otros medios de comunicación que sigan con líneas editoriales diversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además, bueno, pues están recorriendo, digamos, pues operaciones y noticias relativas a operaciones que hacen muy diversos grupos políticos, sociales, instituciones civiles, y bueno, un poco es esta situación en la que estos grupos que efectúan operaciones en un sentido abierto en su entorno social no tendrían esta condición sectaria, es decir, estarían orientados a su implantación social, y en este sentido estarían tratando de lo que es totalizar de algún modo, por ejemplo en el caso de los medios de comunicación, los medios de prensa, totalizar las operaciones de las instituciones referentes, para los que son noticia, que son noticia para ellos y para los lectores, para el público en general, y también las operaciones de los grupos de comunicación diversos en la medida en que se siguen líneas editoriales distintas, ¿no? Y también, en cierto modo, esto está muy vinculado a la práctica política, es decir, los medios de comunicación siguen líneas editoriales, pero que, lo digo porque la referencia que antes se hacía a la corrupción de los medios de comunicación, pues realmente tiene límites, ¿no? Los límites son los propios procesos que tienen lugar en la sociedad y luego pues los propios proyectos de los partidos políticos. Entonces tendría esos límites. Entonces las instituciones civiles, digamos, aunque tuviesen un sentido, cierto sentido sectario para mantener su eutaxia, su cohesión interna frente a otros grupos, no se hallaría en la misma situación que las sectas propiamente dichas, que estarían replegando sobre sí mismas. Entonces, yo la cuestión es que me llama un poco la atención la proliferación de sectas, sobre todo en Estados Unidos, que, bueno, pues la relación que puede tener con todas las sectas reformistas, religiosas, protestantes, y también en Francia, la presencia de la masonería, ¿no? Que también tiene esta dinámica de sectas, y en cambio la escasa difusión de las sectas aquí en España, también por la conexión con la religión católica, quizás más opuesta inicialmente pues a la proliferación de sectas. En cambio las sectas en la religión protestante o reformista pues era más dada a favorecer este desarrollo y proliferación de sectas, ¿no? Y entonces
digamos que un entorno político en el que la actitud de replegarse sectariamente está muy al margen de todo lo que es su tradición histórica, los componentes contrarios, los de tratar de vincular las propias operaciones a contextos globales de conjunto pueden ser mayores, ¿no? Y entonces, bueno, pues en relación con esto me llamaba un poco la atención la situación del debate parlamentario del otro día, en que se le reprochaba a Rajoy el incumplimiento de su programa electoral, cuando realmente está alcanzando resultados, ¿no? Pero claro, la cuestión es que esos resultados se pueden alcanzar a través de diversos modos, a través de diversos procedimientos. Se pueden realizar efectuando los sacrificios y los recortes sobre muy diversos grupos, ¿no? Y entonces, pues un poco la situación es la de la promesa previa electoral de realizar, en términos generales y poco claros, el que el ajuste se hiciese, los ajustes se hiciesen de modo justo, y luego pues la apreciación por muy numerosos subsectores, que por mucha ideología que haga la prensa y además, bueno, pues está la presencia también en internet, ¿no?, de las protestas reiteradas, etcétera, las propias encuestas. Entonces la difusión generalizada de que estos resultados se están consiguiendo, pero de modo injusto. Es decir, bueno, perdona que te interrumpa un poco, porque es que si no ya no te sigo, porque has empezado hablando del periodismo, en el sentido, quizá tú eres demasiado bien pensado sobre el periodismo. Mira, los periodistas, quieras y los medios de comunicación, sobre todo las cadenas de televisión y la radio, dependen de concesiones de los políticos. Es decir, no a todos se les trata ni muchísimo menos de la misma manera, sino que hay algunos que se les dan más póster, más concesiones de televisión, más posibilidades de... Y entonces eso es una servidumbre que ellos tienen que pagar, porque si no llega un momento que se lo pueden quitar. Eso en primer lugar. En cuanto a las sectas, que es el segundo tema que has tratado, efectivamente los protestantes son más, diríamos, de la rama protestante se derivan muchas más sectas, solo hay que ver en Hispanoamérica las que hay, ¿no? Y quizá ahí por la importancia que tiene el dinero en el protestantismo, ahí lo que habría que ver es todo el componente, incluso hasta de timo, que hay en determinadas sectas para dejar sin las herencias a la gente, que es lo que van buscando en el fondo, ¿eh? Por eso les interesa romper mucho los lazos familiares para ver si a ganancia, ¿cómo se llama esto? Ganancia de pescadores, a río revuelto. Y lo tercero, pero claro, hay que hacer frente a estas sectas, porque si no, no vamos a ninguna parte, es decir, si no se le planta cara y de una forma abierta, pues entonces no vamos a ninguna parte. Y lo tercero, mira, en política, al final, el éxito que tengas en política es lo que te va a justificar. Si Rajoy, al final de los 3 años que le quedan, ha triunfado, ya la gente no se va a olvidar de absolutamente de todo, o sea, pero ¿por qué? Porque en política es así. No van a ver si era moral, si era ético, si era ético el no haber cumplido las normas electorales, las promesas electorales, si era tal. Como al final triunfes en política, la gente se olvida absolutamente de todo. Que en parte es lo que decías tú, es decir, si al final resulta que se logran determinados resultados, pues ya la gente se olvida de los demás, ¿no? Depende del contenido de la victoria. Claro, del bueno. Claro. Lo que pasa es que si en medio de todo esto se logra quitar tantísima cosa como sobra en España, que es un montaje político. Insistir en relación con esta apelación al canibalismo que se ha hecho ahora y la razón, porque ahí vuelve otra vez el dualismo de la res cogitans y la res extensa, ¿no? Por una parte está el canibalismo, por otra parte está la razón, como si la razón no tuviera intereses tantos como los otros. Es decir, que el canibalismo, el otro día vi un reportaje en televisión sobre estos animales, estos mamíferos africanos que llaman, ¿cómo le llaman? Sirocatos, que se ponen de pie, todo el mundo recuerda, se ponen de pie. Bueno, pues estos animales, por lo visto, bueno, salía ahí la escena, pero durante 1 hora, ¿verdad? Como las crías que tiene uno viven en manadas, ¿no?
cuando una madre tiene ocho hijos, por ejemplo, que están allí revolviéndose como pueden, entonces las otras van a comerse y se los comen, cosa de canibalismo. Y es la única manera, porque si no realmente mueren todos. Es decir, se diría que el canibalismo ahí es una conducta raciomorfa, por lo menos. Si no es racional, raciomorfa. Es necesario que se coma porque si no, no. Exactamente igual que es racional pues que nosotros matemos a las vacas y no para comérnoslas, de manera, frente a los veganos y todo esto. Es decir, que aquí, y entonces, cuando se está discutiendo que si los grupos tienen sus razones particulares cada cual para la subsistencia del grupo, y claro, la cuestión es que cuando criticas a la racionalidad de un grupo frente a otro es porque tú estás en un plano que pretende más poder que tiene cada grupo. Es decir, que no es que estés fuera de tus intereses, tú lo que quieres es demostrar que tú tienes más poder o que crees tenerlo, ¿no? Que crees tenerlo. Y claro, no lo tienes, de hecho no lo tienes porque no lo puedes demostrar. Porque, por ejemplo, tú no puedes, en un debate de Estado de la Nación, tú no puedes reunir, porque no tienes poder, precisamente, a los miembros de la oposición en una mesa redonda. Y entonces tratar de demostrar, porque yo creo que se puede demostrar, se podría analizar perfectamente que estos argumentos son muy cortos, que no llegan al otro, etcétera. Eso no lo puedes demostrar nunca porque no tienes ocasión de esto. Y porque además el diálogo debe ser directo, porque si tú escribes esto, si tú lo escribes, ¿verdad? Como hice yo en un libro eso, pues como intenté hacerlo, vamos, un libro de campo, analizando los argumentos y demás. Tú escribes el análisis y como no lo leen, no vale para nada. Porque no lo leen, cada vez es evidente que no lo leen. Y entonces todo lo que has hecho no vale absolutamente para nada. De manera que entonces, en el fondo, lo que llamamos racionalidad en el sentido sublime, tiene tanto interés de poder como lo otro. Lo que pasa es que de hecho no tiene ninguno. Muy bien. Bueno, gracias a vosotros.